Las damas, aunque admiraban también aquello de que Renan copia a las damas, a los alemanes, y lo de que no hay más sabios que el Secchi y otros 5 o 6 jesuitas, con los demás de Gotinga y de Tubinga, y lo del orientalista Oper, etcétera, etcétera, preferían oír al magistral en sus sermones de costumbres, y él también prefería agradar a las señoras. Si en los asuntos dogmáticos buscaba el auxilio de la sana razón, en los temas de moral iba siempre a parar a la utilidad. La salvación era un negocio, el gran negocio de la vida. Parecía un bastián del púlpito. El interés y la caridad son una misma cosa. Ser buenos es entenderla. Los muchos indianos que oían al magistral sonreían de placer ante aquellas fórmulas de la salvación. ¿Quién se lo hubiera dicho? Después de haber hecho su fortuna en América, ahora en el país natal, sin moverse de casa, podía ganar fácilmente el cielo. Habían nacido de pies. Según De Paz, los malvados eran otros tontos, como los herejes, y también aquello era mecánico también. Lo demostraba por A más B. Pintaba a veces con rasgos dignos de Molière o de Balzac el tipo del avaro, del borracho, del embustero, del jugador, del soberbio, del envidioso, y después de las vicisitudes de una existencia mísera resultaba siempre que lo peor era para él. Su estudio más acabado era el del joven que se entrega a la lujuria. Le presentaba primero fresco, colorado, alegre, como una flor, lleno de gracia, de sueños de grandeza, esperanza de los suyos y de la patria, y después seco, frío, hastiado, mustio, inútil. Casi siempre se olvidaba de decir la que les esperaba a las víctimas del vicio en el otro mundo. Aquella moral utilitaria la entendían las señoras y los indianos perfectamente. El resumen que hacían de ella en sus adentros era este: guarda, Fabio. ¿Qué razón tiene?, pensaban muchas damas al oírle hablar del adulterio. Las más de estas mujeres eran honradas, que no habían sido adúlteras, que no habían hecho más que tontear, como todas. En ocasiones se les figuraba a las apasionadas de don Fermín que el imprudente contaba desde el púlpito lo que ellas le había dicho en el confesionario. También en el tribunal de la penitencia había derrotado el provisor al obispo. Cuando Camoirán llegó a Vetusta, se vio acosado por el bello sexo de todas las clases. Todos querían al obispo por padre espiritual, pero en el confesionario se desacreditó antes que en el púlpito. Era un soso y tenía la manga muy estrecha y sin gracia. Preguntaba poco y mal, hablaba mucho y a todas les decía casi lo mismo. Además, era demasiado madrugador y ni siquiera guardaba consideraciones a las señoras delicadas. Se ponía en el confesionario al ser el día. Se le fue dejando poco a poco aquello de tener que mezclarse en la capilla de la Magdalena, del trasaltar, con multitud de criadas y beatas pobres, tenía poca gracia, y el obispo las iba llamando por rigurosa antigüedad, como en una peluquería, sin tener en cuenta si eran amas o criadas. Era demasiado hacer el apóstol. Se le dejó. Pronto se vio rodeado nada más que el populacho madrugador, canteros, albañiles, zapateros y armeros carlistas, beatas pobres, criadas, tocadas del misticismo más o menos auténtico, chalequeras y rebeteadoras. Este fue su pueblo de penitentes bien pronto. Por eso él se quejaba muy afligido de las malas costumbres y de los muchos nacimientos ilegítimos que debía de haber, según su cuenta, si se tratara con señoritas. En una ocasión llegó a decirle al gobernador civil: «Hombre, ¿no estaría en sus atribuciones de usted prohibir el paseo de la zapatilla?». Aludía el obispo al paseo de los artesanos en el bulevar entre luz y luz. Creía que de allí y de los bailes peseteros del teatro nacía la corrupción creciente de Vetusta. Así era el buen Fortunato Camoirán, prelado de la diócesis exenta de Vetusta, la muy noble ex corte, aquel humilde obispo a quien el provisor, en cuanto entró en el salón, reprendió con una mirada como un rayo. El obispo, al ver al magistral, se ruborizó como un estudiante de latín. Era Visita, la del banco, y Olvido Páez, la hija de Páez, el americano, el segundo millonario de la colonia. El obispo, al ver al magistral, se ruborizó como un estudiante de latín sorprendido por sus mayores con la primera tagarnina. ¿Qué era aquello?, quería decir la mirada del magistral, que saludó a las señoras inclinándose con gracia y coquetería inocente. Unas señoras con el obispo, y ningún caballero las acompañaba. Esto era nuevo, cosa de visitación.
se trataba de seducir a su ilustrísima para que fuese a honrar con su presencia el solemne reparto de premios a la virtud, organizado por cierto círculo filantrópico. El círculo se llamaba La Libre Hermandad, nombre feo, poco español y con olor nada santo. En tal sociedad había una junta de caballeros y otra agregada de damas, protectrices, gramática del presidente del círculo. La Libre Hermandad se había fundado con un cierto aires de institución independiente de todo yugo religioso, y su primer presidente fue el señor don Pompeyo Guimarán, que de milagro no estaba excomulgado y que no comulgaba jamás. Era el círculo algo como una oposición a las hermanitas de los pobres, a la santa obra del catecismo, a las escuelas dominicales, etcétera, etcétera. Desde luego se le declaró la guerra por el elemento religioso y a los pocos meses no había un pobre en todo el ayuntamiento de Vetusta que quisiera las limosnas, los premios ni la enseñanza de la Libre Hermandad. Las niñas de las escuelas dominicales y los chiquillos del catecismo que cantaban por las calles en vez de coplas profanas el Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, y lo de venid y vamos todos con flores a María. Inventaron un cantar contra el círculo que decía así: los niños pobres no quieren ir a la Libre Hermandad, los niños pobres prefieren la cristiana caridad. La cristiana caridad y la perfección de la rima revelaban el estilo de don Custodio, el beneficiado, que era a tanto había llegado director de las escuelas dominicanas de niñas pobres. La Libre Hermandad se hubiera muerto de consunción sin el valeroso sacrificio de su presidente. Comprendió el señor Guimarán que los tiempos no estaban para secularizar la caridad y las primeras letras y presentó su dimisión, sacrificándose, decía, no a las imposiciones del fanatismo, sino al bien de los niños abandonados. Con la dimisión de Pompeyo y la felicidad de crear la Junta Agregada de Damas Protectrices, ganó algo la sociedad benéfica, y ya no se la hizo guerra sin cuartel, pero aún no había lavado su pecado original que llevaba en el nombre. El provisor despreciaba el tal círculo. Visitación fue la primera dama agregada, por su prurito de agregarse a todo. Actualmente era la tesorera de las protectrices. Se trataba ahora de borrar los últimos vestigios de herejía o lo que fuese, congraciándose con la catedral y rogando al señor obispo que presidiera el solemne reparto de premios aquel año. Pero ¿quién le ponía el cascabel al gato? Visitación la del banco. ¿Quién más a propósito a tales atrevimientos? Por el bien parecer pidió que en su visita le acompañase otra dama de viso. Ninguna quiso ir, no se atrevían. Se votó y se nombró a Olvido Páez por la representación de su papá y lo bien quista que era la joven en palacio. Sí, decía en la junta de visitación, que venga Olvido, si no, creerá el magistral que el tiro va contra él, porque como a mí ni me puede ver. Y la verdad, el magistral despreciaba la del banco y la tenía por una grandísima cualquier cosa. Era de las pocas señoras que ayudaban al arcediano en su conspiración contra el vicario general. Sin embargo, Visita confesaba a veces que don Fermín, a pesar de los desaires de éste, ya sabía él que iba a veces a aquella buena pécora, pero chasco se llevaba, la confesaba por los mandamientos y se acabó. ¿Y qué más? Adelante. ¿Y qué más? Estilo Ripamilán. A buena parte iba la correveidile de Gloucester. Fortunato ya había dado palabra de honor de ir a la solemne sesión de la Libre Hermandad. Esto y el ver allí a lo de Páez, su más fiel devota, agravó el mal humor del vicario. Le costó trabajo estar fino y cortés y lo consiguió gracias a la costumbre de dominarse y disimular. Visitación se complacía en adivinar la cólera del provisor y le abrumaba a chistes y le mareaba con aquel atolondramiento que a él se le ponía en la boca del estómago. Pero, señoras mías, dijo de paz, hablemos con formalidad un momento. ¿Qué? ¿Cómo se entiende? ¿Quiere usted recoger velas que se desdiga su ilustrísima? Creo que nada, la palabra es palabra. Nos vamos. Es, conversación, no oigo nada. Vamos, Olvido, no oigo. Por una especie de milagro acústico, cada palabra de visitación sonaba como 7. Parecía que estaba allí perorando toda la junta de protectrices. Se levantó y se dirigió a la puerta, llevando como a remolque a la de Páez. El magistral protestó en vano. Aquella sociedad la había fundado un ateo, era enemiga de la iglesia. No hay tal, gritó desde la puerta Visita. Si así fuera,
no figuraríamos nosotras como damas agregadas. Yo lo soy, advirtió la de Páez, por empeño de esta que convenció a papá. Pero, señores, si la libre hermandad ha cantado ya la palinodia, si desde que ingresamos en ella nosotras se acabó de la libertad y toda esa jarana. Tiene razón, se atrevió a decir el obispo, a quien todavía engañaba el aturdimiento postizo de la del banco. Tiene razón esta loquilla. No tiene tal, gritó el provisor, perdiendo un estribo, por lo menos. No tiene tal, y esto ha sido una imprudencia. Visita volvió la cara y sacó la lengua. ¿Cómo le chata? Pensó, envidiando a un hombre que osaba llamar imprudente al obispo. Las damas salieron, su ilustrísima quedó corrido, y después de indicar al magistral que lo acompañara por los pasillos estrechos y enrevesados, se puso a salvo, encerrándose en el oratorio para evitar explicaciones. El magistral no pensó en buscarle. La de Páez iba con la cabeza baja. También temía una reprensión del prebendado. Esto aprovechó en un momento en que Visita se detuvo para saludar a una familia que ella había recomendado al obispo y acercándose al oído de la joven dijo en tono de paternal autoridad: ha hecho usted mal, pero muy mal en acompañar a esta loca. Pero si me votaron, si usted no fuera de esa junta, papá espera a usted hoy a comer. Iba a inscribirlo yo misma, pero dése usted por convidado. Bueno, ¿no le gusta a usted oír las verdades? Lo que digo es que papá, pues hoy no puedo ir a comer. Estoy convidado hace días, otro Francisco que... Pero allá no veremos dentro de una hora, en cuanto despache deprisa y corriendo. Se despidieron, las damas salieron a la calle y el provisor entró dejando atrás pasillos, galerías y salones en las oficinas del gobierno eclesiástico. Llegó a su despacho y el señor vicario general y sin saludar a los que allí esperaban se sentó en un sillón de terciopelo carmesí detrás de una mesa de ministros cargada de papeles atados con balduque. Apoyó los codos en el pupitre y escondió la cabeza entre las manos. Sabía que le esperaban, que pretendían hablarle, pero fingía no notarlo. Era esta una de las maneras que usaba para hacer sentir el peso de su tiranía. Así humillaba a los subalternos, despreciándolos hasta no verlos a dos pasos. Primero era su mal humor, un mal humor de color de pez. La bilis le llegaba a los dientes. ¿Por qué? Por nada. Ningún disgusto grave le habían dado, pero tantas pequeñeces juntas le habían echado a perder aquel día que había creído feliz al ver el sol brillante, al lavarse alegre frente al espejo. Primero su madre, tratándole como un chiquillo, recordándole las calumnias con que les perseguían, después las noticias alarmantes y las bromas necias del médico, luego aquella visitación, la libre hermandad, olvidito, faltando la disciplina, y sobre todo aquel demonio de obispo, abrumándole con su humildad, recordándole nada más que con su presencia de liebre asustada toda una historia de santidad, de grandeza espiritual enfrente de la historia suya, la de don Fermín, que, ¿para qué ocultárselo a sí mismo? Era poco edificante aquel paralelo eterno que estaba haciendo Fortunato sin saberlo, y gritaba al magistral, y ahora le gritaba más que nunca. Ahora le parecía que la superioridad intelectual del vicario era nada enfrente de la grandeza moral del obispo. Él era la única persona que sabía comprender todo el valor de Fortunato. Qué poéticas, qué nobles, qué espirituales le parecían ahora la virtud del otro, su elocuencia, su culto romántico de la Virgen y las propias habilidades, qué ruines, más qué prosaicas, su carácter fuerte y dominante, qué ridículo en el fondo. ¿A quién dominaba él? A escarabajos. ¿Qué hay? Gritó con voz agria levantando la cabeza y mirándolas a los escarabajos que tenía enfrente. Era un clérigo que parecía seglar y un seglar que parecía clérigo, mal afeitados los dos, peor el sacerdote que mostraba el rostro lleno de púas negras, ásperas, vestían ambos de paisano, pero como los curas de aldea, el alzacuello del clérigo era blanco y estaba manchado con vino, tinto y sudor crasiento. El cuello de la camisa del otro parecía también un alzacuello, pasaba corbatín negro abrochado en el cogote. Don Carlos Peláez
notario eclesiástico que desempeñaba otros 2 o 3 cargos en palacio, no todos compatibles, se jactaba de ser una de las personas más influyentes en la curia eclesiástica y aún en el ánimo del señor provisor. Bien iba a probarlo ahora interponiendo su favor para arrancar al mísero párroco de Contracalles, aldea de la montaña, de las garras de la disciplina. Había sido un soplo, cosa de envidiosos, y el provisor sabía que Contracalles, el cura, tenía la debilidad de convertir el confesionario en escuela de seducción. De paz había querido echar todo el peso de la censura eclesiástica y las más severas penas sobre Contracalles, pero gracias a los ruegos del notario había consentido antes de proceder en celebrar una conferencia con el párroco montañés, prometiendo que si advertía en él el verdadero arrepentimiento se contentaría con un castigo de carácter reservado, que nada se perjudicaría la fama del clérigo, gran elector y muy bien partidario de la causa óptima. ¿Qué hay?, repitió el magistral sonriendo maquinalmente al notario. Peláez señaló a su compañero que era un buen mozo, moreno, de cejas muy pobladas, ceño adusto, ojos de color de avellana que echaban fuego, boca grande, orejas puntiagudas, cuello muy robusto y abultada nuez. Parecía todo él tiznado, y no lo estaba, tenía tanto de carbonero como de cura. Aquel matiz de las púas negras entre la carne amoratada de las mejillas se hubiera querido que le cubría todo el cuerpo. Nunca se había visto enfrente del provisor, a quien temía por los rayos que manejaba, pero nada más hasta el punto de que un gigantón salvaje puede temer a quien puede aplastar, en último caso, de una puñada. Notó don Fermín que Contracalles estaba más aturdido que atemorizado. Saludó el cura con un gruñido y el provisor no contestó siquiera. El notario se volvió a todos mieres, se sentó de soslayo en una silla para dar a entender al cura que estaba allí como en su casa. Hablaba con el lenguaje más familiar posible, sin pecar de irreverente. Se permitía bromitas y estuvo a punto de declarar que el pecado de solicitación no era de los más feos y que se podría echar tierra fácilmente al asunto. Y como el magistral arrugase el ceño, Peláez mudó de conversación y habló con falso aturdimiento de las últimas elecciones y hasta aludió a las hazañas de cierto cura de la montaña que conocía a él, que había metido el resuello en el cuerpo a una pareja de la Guardia Civil. Contracalles sonrió como un oso que supiera hacerlo. El magistral estaba pensando en la manera de solicitar a sus penitentes que tendría aquel salvaje. Hubo un momento de silencio. No se había hablado palabras de negocio y hasta el mismo Peláez comprendió que había que abordar la cuestión espinosa. Don Fermín, recordando de repente su mal humor, sus contratiempos del día, se puso en pie y encarándose con el párroco, que también se levantó como si fueran a atacarle, dijo con voz áspera: «Señor mío, estoy enterado de todo y tengo el disgusto de decirle que este asunto tiene muy mal arreglo. El Concilio Tridentino considera el delito que usted ha cometido como semejante a la herejía. No sé si usted sabrá que la Constitución Universi Domini de 1622, dada por la santidad de Gregorio XV, le llama a usted y a otros como usted execrables traidores, y la pena que señala al crimen de solicitar ad turpia a los penitentes es severísima, y manda además que sea usted degradado y entregado al brazo secular». El párroco abrió los ojos mucho y miró espantado al notario, que a espaldas de don Fermín le guiñó el ojo. Benedicto XIV, continuó el magistral, confirmó respecto de los solicitantes la pena impuesta por Sixto V y Gregorio XV, y en fin, por donde quiera se mire, el asunto está usted perdido. Yo cree usted mal, señor mío, y si usted duda de mi palabra, ahí tiene usted en ese instante a Giraldi, Expositio Juris Pontifici, que en el tomo 2, parte 1, trata la cuestión con gran copia de datos. El señor Peláez estaba acostumbrado al estilo del provisor, que nunca era más erudito que al echar la zarpa sobre una víctima. «Señor», se atrevió a decir Contracalles, algo amostazado y perdiendo mucha parte del miedo, «con la palabra de vuestra santidad tengo ya bastante, y no es de los sagrados cánones de lo que me quejo, sino de mi mala suerte, que me hizo resbalar y caer de donde otros muchísimos que conozco resbalan pero no caen». El magistral se volvió de pronto como si le hubiesen mordido en la espalda. «Salga usted de aquí, señor insolente, y no me duerma usted en Vetusta», gritó. «Pero, señor, silencio, digo silencio y obediencia, o duerme usted en la cárcel de Corona». Y el magistral descargó un puñetazo formidable sobre la mesa del escritorio. Pues para este viaje
no necesitamos alforjas, gritó Contracalles, no menos furioso volviéndose al consternado Peláez, que no había previsto aquel choque de dos malos genios. Pero, señores, calma. ¡Fuera de aquí, sotunante! Gritó el magistral, terciando el manteo, descomponiéndose contra su costumbre. ¡Desgraciado de ti! ¡Date por perdido, maltérigo! Pero yo, ¿qué he dicho, señor? Exclamó el párroco, que se asustó un poco ante la actitud de aquel hombre en quien reconocía la superioridad moral de un Júpiter eclesiástico. En cuanto conoció que su autoridad se acataba, de paz fue amansando el oleaje de su cólera, y al fin, pálido, pero con voz ya severa, salga usted, dijo señalando a la puerta, salga usted, libre por ser un loco, pero ni 2 horas permanezca en la ciudad, ni hable con alma viviente de lo ocurrido aquí, y en cuanto a su crimen execrable, yo me entenderé, sin necesidad de ver a usted, con el señor Peláez, y él le comunicará lo que resolvamos. El clérigo quiso humillarse, pedir perdón. Salga usted inmediatamente. Salió. Peláez, temblando y lívido, se atrevió a decir, cuánto siento, señor magistral. No sienta usted nada. Han venido ustedes en mal día. Estoy nervioso. Quise asustarle, imponerle respeto por el terror y no conté con mi mal humor. Me he exaltado de veras. Me he dejado llevar de la ira. Ah, no, eso no. Sí es un animal, un salvaje. Sí, es un salvaje, pero por lo mismo debía tratarle de otro modo. Lo que yo no perdono es el disgusto. Deje usted, hablaremos de este bribón otro día. Hoy no puedo. Hoy me sería imposible prometer a usted suavizar los rigores de la ley que está terminante. Sí, ya sé, pero como nunca se aplica, porque no hay pruebas, como ahora, y alguna vez se ha de empezar. En fin, yo digo que hablaremos. Necesito estar solo. Salió también Peláez, y de paz entonces a solas con su pensamiento dejó que le subiera al rostro la sangre amontonada por la vergüenza. ¡Qué degradación! Pensó, y se puso a dar paseo por el despacho como una fiera en su jaula. Cuando se sintió más sereno, tocó un timbre. Entró un joven alto, tonsurado, pálido y triste, tísico probablemente. Era un primo del magistral que hacía allí veces de secretario. ¿Qué habéis oído? ¿Voces? Nada. El cura de Contracalles, que es un salvaje. Sí, ya sé. ¿Qué hay? Nada urgente, de modo que puedo irme. ¿No me necesitáis? ¿Hoy? No. Bueno, pues me voy. Me duele la cabeza. No estoy para nadie. Pero no se diga a mi madre. Si sabe que dejé el despacho tan pronto, creerá que estoy enfermo. Sí, sí, eso sí. Ah, oye, la licencia para el oratorio de los PAES vino ya. Sí. ¿Está corriente? ¿Puedo llevármela ahora? Ahí la tienes en ese cartapacio. ¿Va en regla todo? ¿Podrá doblar el coadjutor de Pardes? Todo va en regla. Aquí veo una tarjeta de don Saturnino Bermúdez. ¿A qué vino? A lo de siempre, a que no hagamos caso del pobre don Segundo, el cura de Tamasa, que reclama el dinero de las misas de San Gregorio que le ha hecho decir don Saturno y que no le quiere pagar. Es su costumbre. Está empeñado con todo el clero. Ha salvado a medio purgatorio. El joven tonsurado tosió con violencia para contener la risa. A medio purgatorio a costa de sus ingleses. El cura de Tamasa es un vocinglero, pero pide lo que le deben. Pero no se puede hacer nada. ¿Quieres tú que yo me ponga de punta con el obispillo de levita? Eso no, lo pagaríamos en el lábaro que él inspira y que ahora te trata bien. A propósito de periódicos, ayer venía en la Caridad de Madrid una correspondencia de Vetusta, y mucho me engaño, o en ella andaba la mano de Gloucester, que decía, tontunas, que los carlistas estaban enseñorados de algunas diócesis en que contra el derecho eran vicarios generales, los que no podían serlo, sino interinamente y por gracia especial, pero que por ciertos servicios a la causa del pretendiente, los superiores jerárquicos hacían la vista gorda. De modo que yo no puedo ser vicario general, por lo visto no, porque entre los casos de excepción citan los prebendados de oficio y traen a cuento no sé qué disposiciones de los papas. Sí, ya sé, un breve de Paulo V y 2 o 3 de Gregorio XV, majaderos, y milagro será que no vengan también con lo de ser natural de la diócesis, idiotas.
Qué poco sentido práctico tienen estos falsos católicos. Gloucester debe ser el corresponsal de ese papelucho. Esas agudezas romanas son de él. Uf, qué enemigos, señor, qué enemigos. Bestias, nada más que bestias. El magistral respiraba con fuerza, como aparentando ahogarse en aquel ambiente de necedad. Quiso marcharse sin ver a ningún clérigo ni seglar de los que esperaban en la antesala y en la oficina contigua, pero no pudo defenderse de las invasiones. El señor Carraspique asomó las narices por una puerta. ¿Se puede? Era Carraspique. Adelante, hubo que decir. Venía a recomendar el pronto despacho de una expedición a la agencia de precios y algunos asuntos de capellanías. Hubo que acudir a los registros, consultar a los empleados. El magistral distraído se aventuró a pasar del despacho a la oficina y allí se vio rodeado de litigantes, de pretendientes, casi todos muy afeitados, todos vestidos de negro o con sotana o con levita que lo parecía. La oficina no ostentaba el lujo del despacho ni mucho menos. Era grande, fría, sucia, el mobiliario indecoroso y tenía un olor de sacristía mezclado con el peculiar de un cuerpo de guardia. Los empleados tenían la palidez y la abstinencia y la contemplación, pero producido por las miasmas del covachuelismo miserable, sórdido y malsano, complicado aquí con la ictericia de los rapaderas. Había una mesa en cada esquina y alrededor de todas curas y legos que hablaban, gesticulaban, iban y venían, insistían en pedir algo con temor de un desaire. Los empleados más tranquilos fumaban o escribían, contestaban con monosílabos y a veces no contestaban. Era una oficina como otra cualquiera, con algo menos de malos modos y con poco más de hipocresía impasible y cruel. Cuando entró el provisor disminuyó el ruido. Los más se volvieron a él, pero el jefe se contentó con poner una mano delante de la cara, como rechazando a todos los importunos, y se fue a una mesa a preguntar por un expediente de mansos. Lo que él decía, en las oficinas de Hacienda Pública no daban razón. Los expedientes de mansos dormían el sueño eterno, cubiertos de polvo. El señor Carraspique daba pataditas en el suelo. Estos liberales, murmuraba cerca del magistral, qué restauración ni qué niño muerto, son los mismos perros con distintos collares. El Estado se burla de la Iglesia. Sí, señor, eso es evidente, no hay concordato que valga, todo se promete y no se hace nada. Dos curas se acercaron humildemente al magistral, eran de la aldea. También ellos querían saber si los expedientes de mansos. Nada, nada, señores, ya lo oyen ustedes, dijo el provisor en voz alta, porque se enterasen todos los presentes y no le aburriesen más. En las oficinas del gobierno civil dicen que se resolverán los expedientes uno a uno, porque no hay criterio general aplicable, es decir, que no se resolverán nunca los expedientes dichosos. De paz se vio cogido por la rueda que le sujetaba diariamente a las fatigas canónico-burocráticas. Sin pensarlo, contra su propósito, se encenagó como todos los días en las complicadas cuestiones de su gobierno eclesiástico, mezcladas hasta lo más íntimo con sus propios intereses y los de la señora madre, con 100 nombres de la disciplina, muchos de los cuales significaban en la primitiva iglesia poéticos, puros objetos de culto y de sacerdocio. Se disfrazaba allí la eterna cuestión del dinero, espolios, vacantes, medias annatas, patronato, congruas, capellanías, estola, pie de altar, licencias, dispensas, derechos, cuartas parroquiales y otras muchas docenas de palabras iban y venían, se combinaban, repetían y suplían. Y en el fondo siempre sonaban a metal y siempre el lucro del provisor, el de su madre, iba agarrado a todo. Nunca había puesto los pies allí doña Paula, pero su espíritu parecía presidir el mercado singular de la curia eclesiástica. Ella era el general invisible que dirigía aquellas cotidianas batallas. El magistral era su instrumento inteligente. Como todos los días se presentaron aquellas mañanas cuestiones turbias que el provisor acostumbraba a resolver como por máquina, con el criterio de su ganancia, con habilidad pasmosa y con la más correcta eh, forma con pulcritud aparentemente exquisita. Más de una vez, sin embargo, al resolver una injusticia, un despojo, una crueldad útil, vaciló su ánimo. Estaba nervioso, no sabía qué hierba había pisado, pero el recuerdo de su madre, por un lado, la presencia de aquellos
testigos ordinarios de su frescura, de su habilidad y firmeza por otro, y en gran parte la fuerza de la inercia, la costumbre, le mantenían en su puesto. Fue él el de siempre, resolvió como siempre, y nadie tuvo allí que pensar si el provisor se había vuelto loco, ni él necesitó inventar cuentos para engañar a su madre. Doña Paula podía estar satisfecha de su hijo, no del soñador necio y casquivano que aquella mañana se turbaba al leer una carta insignificante y se alegraba sin saber por qué al ver un sol espléndido en un cielo diáfano. El sol, el cielo, ¿qué le importaban al vicario general de Vetusta? ¿No era él un curial que se hacía millonario para pagar a su madre deudas sagradas y para saciar con la codicia la sed de ambiciones fallidas? Sí, eso era él. Y no había que hacerse ilusiones, ni buscar nueva manera de vivir. Debía estar satisfecho y lo estaba. Hora y media en la oficina, se dijo al salir del palacio, entre avergonzado y contento, y él que quería no haber pasado allí 20 minutos. Cuando se vio otra vez al aire libre en la corralada, de Paz respiró con fuerza. Se le figuraba aquel día que salir del palacio era salir de una cueva, de tanto hablar allá adentro. Tenía la boca seca y amarga, y se le antojaba sentir un saborcito a cobre. Se encontraba un aire de monedero falso. Se apresuró a dejar la plazuela que cubría de sombra la parda catedral. Huyó hacia las calles anchas, dejó la encimada con sus resonantes aceras gastadas y estrechas, su triste soledad solemne, su hierba entre los guijarros, sus caserones ahumados, sus rejas de hierro encorvadas, y buscó la colonia, saliendo por la plaza del Pan, la calle del Comercio y el bulevar, de cuyos arbolillos caían hojas secas sobre anchas losas. El manteo del magistral las traía, las arrastraba por la piedra en pos de sí, con un ruido de marejada rítmico y gárrulo. Allí se veía ya mucho cielo, todo azul, enfrente la silueta del confín azulada, también aquellos era la alegría, la vida, capellanías buras, medias, annatas, reservas. ¿Qué tenía que ver el mundo, el ancho y hermoso mundo con todo eso? Sabía que el gigante de piedra, el Corfín, clave, majestuoso, tranquilo, lo que eran agencias, ni se la había de preces, ni porque costaba dinero el sacar licencias de cualquier cosa. Iba el magistral por el bulevar delante, saludando a diestro y siniestro. Asustado, como se le ocurrieran a él estos pensamientos de bucólica religiosa. Precisamente siempre había sido enemigo de las arcadias eclesiásticas y profesaba una especie de positivismo prosaico respecto de las necesidades temporales de la iglesia. Estaría enfermo, se iría a volver loco, sin poder él remediarlo mientras el aire fresco, el viento, había cambiado del mediodía al noroeste, le llenaba los pulmones de voluptuosa picazón. La fantasía, sin hacer caso de observaciones ni mandatos, seguía herborizando y se había plantado con los siglos primeros de la iglesia, y el magistral se veía con una cesta debajo del brazo recogiendo de puerta en puerta por el bulevar y el espolón las ricas frutas que Páez, con frutos redondos y demás vespucios de la colonia, arrancaban con sus propias manos en aquellos jardines que, en efecto, iba viendo un lado y a otro detrás de verjas doradas, entre follaje deslumbrante y llenos de rumores del viento y de los pájaros. El hotel de Páez era el primero de los 6 que adornaban la calle principal, flanqueándola por la parte del sur. Era un gran cubo que parecía una torre atalaya de las que hay a lo largo de la costa en las provincias de Vetusta. Recuerdo, según dice, de la defensa contra los normandos. El señor de Páez no temía ningún desembarco de piratas, pues el mar estaba a unas cuantas leguas de su palacio, pero creía que la elegancia sólida consistía en fabricar muros muy espesos, en desperdiciar los mármoles y, en fin, en trabajos ciclopios. Según su incorrecta expresión, era lo más alto del frontispicio. Había, en vez de un escudo, que el señor Páez no tenía un gran semicírculo de jaspe negro y en medio, en letras de oro, esta elocuente leyenda, 1868, que no indicaba más que la fecha de la construcción ciclópea, en las esquinas del terrado de gran balaustrada que coronaba el castillo, sendas águilas de hierro pintado de verde probaban a levantar el vuelo. Aquellas águilas, según el señor de Paz, hacían juego con otras dos
bordadas en la alfombra de su despacho. No era el bueno de don Francisco, el más rico americano de la colonia. Algunos millones más tenía don Frutos, pero el vespucio de las águilas, ni don Frutos ni San Frutos, ni nadie le ponía el pie delante, tocante al rumbo. Y él era el único vetustense que hacía visitas en coche y tenía lacayos de librea con galones a diario, si bien a estos lacayos jamás conseguía hacerles vestirse con la pulcritud, corrección y severidad que él había observado en los congéneres de la corte. 25 años había pasado Páez en Cuba sin oír misa, y el único libro religioso que trajo de América fue el Evangelio del Pueblo, del señor Henao y Muñoz, no porque fuese Páez demócrata, Dios le librase, sino porque le gustaba mucho el estilo cortado. Creía firmemente que Dios era una invención de los curas, por lo menos en la isla no había Dios. Algunos años pasó en Vetusta sin modificar estas ideas, aunque guardándose de publicarlas, pero poco a poco entre su hija y el magistral le fueron convenciendo de que la religión era un freno para el socialismo y una señal infalible de buen tono. Al cabo llegó Páez a ser el más ferviente partidario de la religión de sus mayores. Indudablemente decía, la metrópolis debe ser religiosa, y se hizo religioso. Daba todo el dinero que se le pedía para el culto, y si muchas veces al disparatar lo hacía en menoscabo del dogma, siempre estaba dispuesto a retractarse y a cambiar aquel dislate por otro inofensivo. Por dos brechas se había logrado entrar a la religión, en forma de magistral, en la fortaleza de aquel espíritu libre pensador y berrosqueño. Los dos flancos de Páez eran el amor a su hija y la manía del buen tono. Decía Olvido con voz aguda y en tono de represión: «Papá, eso es cursi», y don Francisco abominaba de aquello que antes le pareciera excelente. El magistral dominaba por completo a Olvidito, y Olvidito mandaba a su papá por la fuerza del cariño y por su conocimiento de lo que llamaban allí buen tono. Olvido era una joven delgada, pálida, alta, de ojos pardos y orgullosos. No tenía madre y hacía la vida de un idolillo próximamente, suponiendo actividad y conciencia en el ídolo. La servían negros y negras y un blanco, su padre el esclavo más fiel. Ni un capricho había dejado de satisfacer en su vida a la niña. A los 18 años se le ocurrió que quería ser desgraciada, como las heroínas en sus novelas, y acabó por inventar un tormento muy romántico y muy divertido. Consistía en figurarse que ella era como el rey Midas del amor y que nadie podía quererla por ella misma, sino por su dinero, de donde resultaba una desgracia muy grande. Efectivamente, cuantos jóvenes elegantes de buena posición, nobles o de talento relativo se atrevieron a declararse olvido, recibieron las fatales calabazas que ella se había jurado dar a todos con una fórmula invariable. El amor no era su dote, no creía en el amor. Poco a poco se fue apoderando de su ánimo aquella farsa inventada por ella y tomó a la niña en serio su papel de reina Midas. Renunció al amor antes de conocerlo y se dedicó al lujo con toda el alma. Amó el arte por el arte. Allá era lo que más riqueza ostentaba en paseos, bailes y teatros. Llegó a ser para Olvido una religión el traje. No lucía dos veces uno mismo. Llegaba tarde al paseo, daba 3 o 4 vueltas y cuando ya se sentía bastante envidiada, a casa, sin dignarse jamás posar los ojos sobre ningún individuo del sexo fuerte en estado de merecer. Los vetustenses llegaron a mirarla como un maniquí cargado de artículos de moda que solo divertía a las señoritas. Era una gran proporción en quien no había que pensar. Olvido era un príncipe ruso, era la frase consagrada. Cuando un incauto forastero se atrevía a probar fortuna, se le llamaba el príncipe ruso, por ironía hasta que salía con las manos en la cabeza. A la de Páez se le ocurrió después, cansada de no tener en el corazón más que trapos, hacerse devota. Buscó al magistral con buenos modos, como al magistral le gustaba que le buscasen, y lo encontró. Se entendieron. Para don Fermín, aquella muchacha delgada, fría, seca, no era más que el camino que conducía a don Francisco, que empleaba sus millones en comprar influencia. Pero Olvido tuvo la mala concurrencia de enamorarse místicamente, así decía ella, del magistral. Este se hizo el desentendido, aprovechó aquella nueva necedad de la niña para ganar al padre
cuanto antes, y como no vio ningún peligro para nadie en la pasión imaginaria de la americanilla antojadiza, no la apartó de su lado, como había hecho con otras mujeres menos tímidas y más temibles para la carne. De Paz tenía un proyecto, casar a Olvido con quien él quisiera, creía poder conseguirlo, pero aún no había candidato. Aquella proporción debía ser el premio de algún servicio muy grande que se le hiciera a él. No sabía cuándo ni en qué necesidad fuerte. Aquella mañana se le recibió en el Hotel Páez, como siempre, bajo palio, según la frase de don Francisco, pisando aquellas alfombras, viéndose en aquellos espejos tan grandes como las puertas, hundiendo el cuerpo voluptuosamente en aquellas blanduras del lujo, cómodo, ostentoso, francamente loco, pródigo y deslumbrador. El magistral se sentía trasladado a regiones que creía adecuadas a su gran espíritu. Él lo pensaba con orgullo, había nacido para aquello, pero su madre codiciosa, la fortuna propia insuficiente para tanto esplendor, el estado eclesiástico, la necesidad de aparentar modestia y casi estrechez, le tenían alejado del ambiente natural, que era aquel. El magistral, al entrar en estos salones y gabinetes, suavizaba más sus modales suaves y con fácil elegancia manejaba el manteo y plegaba la sotana y movía manos, ojos y cuello con una distinción profana que no llegaba nunca a la desfachatez del cura que reniega del pudor de los hábitos al pisar los palacios del gran mundo o sus sucedáneos. De Paz nunca dejaba de ser el magistral, pero demostraba sin más que moverse, sonreír o mirar que el prebendado, sin dejar de serlo, podía ser hombre de sociedad como cualquiera. Uníase esta gracia a las cualidades físicas de que estaba adornado, a su fama de hombre elocuente, de gran influencia y de talento, y como decía la marquesa de Vegallana, era un cura muy presentable. Don Francisco Páez y su hija suplicaron a don Fermín que comiera con ellos. No tenían a nadie, sería una comida de familia, los tres solos, decía Olvido dejando de ser sorbete por un momento. El magistral, de pie en el umbral de una puerta, con una colgadura de terciopelo cogida y arrugada por su blanca mano, se inclinaba con gracia, sonreía y movía la cabeza pequeña y bien torneada, diciendo, no con el gesto, con cierta coquetería epícena. Anda, papá, sujétale, decía Olvido con voz suplicante, arrastrando las palabras que parecían salir de la nariz. Imposible. Es muy terco, hija. Déjale. No quiere que le agradezcamos la licencia del oratorio y el permiso para doblar la misa por don Anselmo. Agradézcamelo usted a su santidad. Sí, que por mi cara bonita me entrega su santidad esta gracia. El magistral sonreía, dispuesto a escapar si quería decirle. Pero vamos a ver, una razón de usted, una razón, gritó Olvido, otra vez restituida a su natural frigorífico. El magistral se puso un poco encarnado. Tuvo que mentir. Estoy convidado en casa de otro Francisco hace 3 días. No puedo faltar. Sería un desaire. Ya sabe usted lo que son estos pueblos. ¿Qué dirían? No había tal cosa. Nadie le había convidado a comer. Le esperaba su madre como todos los días. Sin embargo, al negarse a aceptar aquel convite espontáneo y cordial que en cualquier otra ocasión le hubiera halagado, obedecía a un presentimiento. No sabía por qué se le figuraba que le iban a convidar en casa de Vegallana, última visita que pensaba hacer. ¿Por qué le habían de convidar? Además, allá comían a la francesa, aunque doña Rufina solía cambiar las horas y comer a la que se le antojaba. De todas suertes, los días de Paquito Vegallana no solían celebrarlo con huevo de mousse. Ni él estaba invitado, ni, con todo, dejó aquella visita para última hora, y por qué había de preferir la mesa de los marqueses a la de Páez, no menos espléndida. Aunque quiso rehuir la contestación a esta pregunta capciosa, la conciencia se la dio como un estallido en los oídos antes que pudiera él preparar una mentira. Es que la regenta come a veces con los marqueses, especialmente en días como este, porque a ella la miran como a una de la familia. ¿Y qué le importaban a él ni la familia, ni la regente, ni la comida de los marqueses? Después de visitar a otros 2 pacos de importancia y una paca beata, el magistral, con un tantico de hambre sana, entró por los pórticos de la Plaza Nueva en la calle de los Canónigos, atravesó la de Recoletos y llegó a la de Rúa, y al portero del Marqués de Vegallana, que era un enano vestido con librea caprichosa, le preguntó con voz temblona, ¿está el señorito? En aquel momento se abría la puerta del patio con estrépito y sonaban dentro las carcajadas. El magistral reconoció la voz de visita que gritaba,
Pues no, señor, no son azules. Sí, señora, azules con listas blancas, respondía Paco batiendo palmas. ¿A que no? ¿A que no? Tonta, tonta, decía otra voz más suave desde una ventana del primer piso. No lo creas, si no se ha visto nada, si estaba yo más abajo y no vi nada. Esta voz era la de Ana Osores. Al magistral le zumbaron los oídos y entró en el patio. Capítulo 13. El sol entraba en el salón amarillo y en el gabinete de la marquesa por los anchos balcones abiertos de par en par. Estaba convidado también, así como el vientecillo indiscreto que movía los flecos de los guardamalletas de raso, los cristales prismáticos de las arañas y las hojas de los libros y periódicos esparcidos por el centro de la sala y las consolas. Si entraban raudales de luz y aire fresco, salían corrientes de alegrías, carcajadas, que iban a perder sus resonancias por las calles solitarias de la encimada. Ruido de faldas, de enaguas almidonadas, de manteos crujientes, de sillas traídas y llevadas, de abanicos que aletean. Lo mejor de Vetusta llenaba el salón y el gabinete. Doña Rufina, vestida de azul eléctrico, empolvada, la cabeza que adornaban flores naturales que esparcían, sin que se supieran por qué, de trapo. Doña Rufina reinaba y no gobernaba en aquella sociedad tan de su gusto, donde canónigos reían, aristócratas fatos hacían el pavo real, muchachuelas coqueteaban, jamonas lucían carne blanca y fuerte, diputados provinciales salvaban la comarca y elegantes de la lengua imitaban las amaneradas formas de sus congéneres de Madrid. La marquesa, tendida en una silla larga, forrada de satén, estaba en la galería de su gabinete, respirando con delicia el aire fresco de la calle. Se disputaba a gritos. Cerca de ella, triunfante, en pie, con un abanico de nácar en la mano derecha, dándose aire voluptuosamente, ostentaba Gloucester su buena figura torcida. Con la mano izquierda sujetaba como un clavo romano los pliegues del manteo que caía con gracia camino del suelo, deteniéndose en brillante montón de tela negra sobre la falda de color cereza de la siempre llamativa Obdulia Fandiño, quien, a los pies de la marquesa y a los pies del arcediano, sentada en un taburete histórico, robado al salón arqueológico del marqués, se inclinaba más graciosa que recatada y honesta sobre el regazo de su noble amiga. Estas tres personas formaban grupo en el balcón de la galería, y desde el gabinete, sentados aquí y allá, y algunos en pie, oían a Gloucester tres canónigos más, el capellán de la casa, don Aniceto, tres damas nobles, la gobernadora civil, Joaquinito Orgaz, y otros dos pollos vetustenses de los que estudian en la corte. Se discutía a gritos entre carcajadas, con chistes repetidos de generación en generación y de pueblo en pueblo, y con frases hechas inveteradas, si la mujer puede servir a Dios lo mismo en el siglo que en el claustro, y si se necesita más virtud para atreverse a resistir las tentaciones que acicatean en el mundo a una buena madre y fiel esposa que para encerrarse en un convento. Todas las señoras, menos una, alta, gruesa y vestida con hábito del Carmen, una señora que parecía un fraile, sostenían que tiene más mérito la buena casada del siglo que la esposa de Jesús. La gobernadora se exaltaba, accionaba con el abanico cerrado y puesto sobre su cabeza y llamaba señor mío al arcediano. Gloucester defendía el claustro, pero batiéndose en retirada por galantería, sonriendo y abanicándose. En el salón se hablaba de política local. Con gran conflicto habían creado al gobierno, en opinión de todos los del corro, el alcalde presidente del ayuntamiento y la viuda del marqués de Curujedo, exigiendo el mismo estanquillo, el importante estanquillo del Espolón para sus respectivos recomendados. El jefe económico había dicho que allá el gobernador, lo estaba refiriendo a él, a los presentes. El gobernador había consultado al gobierno por telégrafo, lo acababa de decir la gobernadora, y el gobierno tenía que decidir entre desairar a la dama conservadora que disponía de más votos en Vetusta o a uno de los más firmes apoyos de la causa del orden, que era el señor alcalde. Los pareceres se dividían. El marqués de Begallán y Ripamilán, que estaban en medio del grupo, volviéndose a todos lados, opinaban que ellos, gobierno, darían el estanco a la viuda. Primero que todo eran las señoras.
Trabuco, o sea, Pepe Ronsal, de la Comisión Provincial, creía que la mayoría de los presentes, el jefe económico, inclusive que la razón de Estado aconsejaba preferir la pretensión del alcalde, aunque éste, según malas lenguas, quería el estanco para una de sus ex concubinas. Ya ven ustedes, eso es un escándalo, decía el marqués, que tenía todos sus hijos legítimos en la aldea. Ese hombre no sabe recatarse. Yo paso por eso, decía el arcipreste. Lo malo no es que él quiera pagar deudas sagradas, lo malo es haberlas contraído, pero la otra es una dama. Mientras en el salón y en el gabinete se discutía así y de otras muchas maneras, por las habitaciones interiores del primer piso, por el comedor, por los pasillos, por las escaleras que conducían al patio y a la huerta, corrían alegres, revoltosos, Paco Vegallana, que celebraba sus días, Visitación, Edelmira, sobrina de la marquesa, una niña de 15 años que parecía de 20, don Saturnino Bermúdez y el señor de Quintanar. La regente y don Álvaro Mesía presenciaban los juegos inocentes de los otros desde una ventana del comedor que daba al patio. Quintanar le había pedido a Paco un batín para reemplazar la levita de tricot, que se le enredaba en las piernas. El batín le venía ancho y corto, era de alpaca muy clara.